Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en el aire de Eso que falta y ya la tenemos conectada al otro lado a María Eva Koutsovitis, ingeniera civil, investigadora e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Hola Eva, ¿cómo estás? Aquí Mailén, como cada viernes. ¿Qué tal, Mailén? Buenos días, buenas tardes, casi a todas, a todos. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos cómo te trata este viernes soleado y acalorado? Bueno, la verdad es que muy bien, pero no tan bien a la ciudad de Buenos Aires, porque justamente hablando de que se viene el calor, las altas temperaturas, la verdad es que me parece que es importante contarles que dentro de muy poquito, el 18 de diciembre, el gobierno porteño va a vender 8 hectáreas que forman parte del parque de la ciudad. Por eso es que ayer fuimos a la justicia para justamente tratar de evitar la venta de estas 8 hectáreas de un parque público, ni más ni menos que el segundo pulmón más importante del área metropolitana, que es el Parque de la Ciudad. Esta venta tiene algunas particularidades, en alguna oportunidad hemos conversado. Esta venta va a llevarse adelante mediante una subasta pública, pero estas 8 hectáreas van a venderse en bloque, van a venderse juntas a un único comprador, que por supuesto va a transformarse de manera automática en un gran terrateniente urbano. La verdad es que la venta de estas 8 hectáreas del Parque de la Ciudad forma parte de un mecanismo que el gobierno viene repitiendo hace mucho tiempo, sí, que tiene que ver con la destrucción de los espacios verdes públicos. Recordemos que en los últimos 10 años se privatizaron en espacios verdes públicos el equivalente a 75 plazas de Mayo. Sin embargo, esta subasta, la verdad es que presenta algunas aristas bastante absurdas. En primer lugar, lo primero que tendríamos que preguntarnos es quién en plena crisis climática vende un parque público. Sí. La verdad es que la ciudad de Buenos Aires es de las capitales del mundo con menos espacio verde por habitante. Tenemos menos de la mitad del arbolado público que recomienda la Organización Mundial de la Salud como parámetro saludable para los centros urbanos. Por eso, la verdad es que a la pregunta si es razonable vender un parque público para entregárselo a la especulación inmobiliaria, la respuesta claramente sería que no es razonable de ninguna manera. Pero hay otro tema que tiene que ver con el precio de esta subasta. Sí. El precio de base de esta subasta es $1.900.000. Si esto lo dividimos por las 8 hectáreas, nos lleva a un valor ridículo de $24 el metro cuadrado. Es como si pudiéramos comprar en la ciudad de Buenos Aires un departamento de 100 metros cuadrados a $2.400. Bueno, esta modalidad también es muy repetida, porque el gobierno de la ciudad, la verdad es que viene subastando y viene liquidando nuestras tierras públicas a valores irrisorios. Esas subastas muchísimas veces se hacen en pesos y además en cuotas. ¿Quién en la ciudad de Buenos Aires compra, por ejemplo, a $24 el metro cuadrado en pesos y en cuotas? Bueno, la verdad es que absolutamente nadie. No, claro. Pero hay un tema más, ¿no? Hablando de estas aristas absurdas, que es que el futuro propietario de estas 8 hectáreas va a poder construir en estas 8 hectáreas 120.000 metros cuadrados de vivienda. Acá aparece, ¿no?, la especulación inmobiliaria con estas 8 hectáreas que forman parte de un parque. Pero para completar este ridículo, gracias al Código Urbanístico, que recientemente fue sancionada su modificación, esos 120.000 metros cuadrados que va a construir este nuevo terrateniente urbano, va a poder duplicarlos en el norte de la ciudad. Es decir, va a poder en el norte de la ciudad sobreconstruir
en otro predio 120.000 metros cuadrados más. Es decir, que le regalan además 120.000 metros cuadrados construibles en el norte de la ciudad para que justamente este negocio sea más redondo imposible. Hay una obligación que va a tener el que compre estas tierras, que es la de ejecutar obras de infraestructura pública, redes pluviales, redes eléctricas y además desarrollar un sector logístico. Pero lo cierto es que esto es un negocio sin antecedentes y por supuesto también es una pérdida de espacio verde público sin antecedentes también para el conjunto de la ciudadanía porteña. Ahora, está autorizada por ley. En el año 2016 se sancionó la ley 5.704. Acá es importante aclarar que esta ley 5.704 fue una ley que se aprobó con el acompañamiento de la mayoría de los bloques de la legislatura porteña. Estamos hablando del PRO, del conjunto de sus aliados, que incluyen a la coalición cívica, al radicalismo, parte del peronismo también, que esta ley, la 5.704, declaró que estos inmuebles, ¿no?, este conjunto, ¿no?, de hectáreas del parque de la ciudad eran innecesarios y entonces dispuso su venta. Esta ley tenía una trampa, porque en realidad esta ley tenía como objetivo facilitar la construcción de la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud del año 2018. Yo no sé si se acuerdan, pero en esa oportunidad, cuando tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de la Juventud, para albergar y darles un lugar en donde vivir a las y los atletas, se construyó una Villa Olímpica. Una vez que los Juegos Olímpicos finalizaron, esa Villa Olímpica se transformó en 1.150 viviendas sociales que administró el Instituto de Vivienda de la ciudad. Sí. Pero claro, la construcción del barrio olímpico solo necesitaba de 4 o 5 hectáreas del parque de la ciudad. Sin embargo, autorizaron la venta de 30 hectáreas. Entonces, ahí es donde aparece nuevamente la trampa, ¿no? Claro. Cómo transformo un proyecto de viviendas sociales en realidad en un mecanismo de venta de tierras públicas para hacer negocios inmobiliarios. Si solo necesito entre 4 o 5 hectáreas, ¿por qué pongo a la venta 30? Claro. Antes de que se sancione esta ley, la 5.704, el parque de la ciudad tenía 80 hectáreas. Luego de que la ley se sancionó, se ponen a la venta 30 hectáreas de las 80, de las cuales ahora hay 8 que van a rematarse, que van a subastarse dentro de 2 semanas, el 18 de diciembre. Bueno, hay una obviedad, que tanto la ley 5.704 como esta subasta vienen muy flojitas de papeles. Lo cierto es que nosotros contamos con máxima protección para nuestros espacios verdes públicos. Eso lo establece la Constitución de la ciudad y también lo establece el Plan Urbano Ambiental, que le da a los espacios públicos máxima protección. La verdad es que esta no es la primera venta del parque de la ciudad. También, esto es importante mencionarlo, tenemos malos antecedentes al respecto. En el año 2021 ya tuvo lugar una gran subasta en donde se vendieron 10 lotes del parque de la ciudad. En el año 2023 hubo una segunda subasta en donde en este caso se vendieron 14 terrenos que tenían una superficie total que superaba la hectárea, pero insisto, la verdad es que hace más de 25 años que la ciudad de Buenos Aires, a través de diferentes ordenanzas, viene avanzando sin éxito, por supuesto, con una protección muy estricta a los espacios verdes y a los parques para impedir que se vendan o se privaticen. Claro. Y justamente esas ordenanzas luego se trasladaron a la Constitución, que, como les contaba recién, establecen que los espacios públicos tienen que incrementarse, no pueden reducirse, es decir, hay una mirada progresiva respecto a la protección de los espacios verdes públicos, y también está el Plan Urbano Ambiental, que lo que hace es proteger la integridad de los parques de la ciudad. Bueno,
acá pasó algo que también pasa muy seguido, que es moneda corriente en la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con decisiones inconsultas. Es decir, la verdad es que la decisión de vender estas 8 hectáreas se toma de manera totalmente unilateral, no se convoca a ninguna instancia de participación ciudadana, no se consulta a los vecinos de la Comuna 8 o a los habitantes del Barrio Olímpico. De manera inconsulta y sin instancias de participación se venden 8 hectáreas del parque de la ciudad. Se subastan, se liquidan, se rematan, se rifan. Bueno, pero lo insólito del caso, y vos me contabas cómo me viene tratando el calor, es que la semana pasada participé de una convocatoria que hizo el gobierno porteño a un foro de lucha contra el cambio climático. Ese era el nombre ambicioso que le habían puesto. La verdad que son geniales para inventarle nombres. Sí, es espectacular, claro. Es excelente, Foro de Lucha contra el Cambio Climático. Bueno, la verdad que con ese nombre nos entusiasmamos muchas y muchos. Fuimos a este evento en la Casa de la Cultura y lo increíble es que cuando llegamos y pensamos que íbamos a discutir políticas de adaptación y mitigación al cambio climático, teniendo en cuenta que la ciudad viene sobrecalentándose de manera completamente acelerada. En los últimos 30 años aumentó la temperatura máxima anual casi 1 grado. La verdad que esto es completamente alarmante. El gobierno no toma nota y decide subastar 8 hectáreas del parque de la ciudad, por ejemplo, pero en el marco de este foro de lucha contra el cambio climático, cuando nos enteramos de cuáles eran las actividades previstas para quienes habíamos asistido a este foro, nos contaron que lo que teníamos que hacer no era discutir medidas ni de adaptación ni de mitigación frente al cambio climático, sino que teníamos que identificar bancos de plazas con sombras y veredas arboladas en nuestros barrios para incorporarlas a los, entre comillas, refugios climáticos que la ciudad tiene. Ahí nos enteramos que la ciudad tiene 79 refugios climáticos y que el objetivo de la ciudad es llegar a 100 refugios climáticos. Yo ya había investigado este tema porque había visto las noticias un año atrás y me había sorprendido un montón, y cuando me puse a investigar respecto a los refugios climáticos, ahí me di cuenta que los refugios climáticos de la ciudad de Buenos Aires son edificios públicos, en realidad, son museos el día que la entrada es gratuita, eso es como completamente alucinante, y son bancos y bebederos de plazas. Esos son los refugios climáticos. Y una particularidad es que los bancos de plaza que están ofrecidos como refugios climáticos, algunos ni siquiera están a la sombra, en realidad tienen horario hasta las 18 horas. Es decir, que funcionan como refugio hasta las 18 horas. Bueno, la verdad es que es bastante impactante. Por supuesto que nada tiene criterio porque por ejemplo, si hablamos de bebederos en plazas como refugios climáticos, podríamos pensar en aquellas plazas en donde hay mucha circulación de personas, como sería, por ejemplo, Plaza Constitución, en donde no hay un solo bebedero. Claro. Bueno, la verdad es que en lugar de destruir los espacios verdes, destruir el arbolado público, en lugar de recuperar la costanera para transformarla en un biocorredor que permita justamente el ingreso de los vientos del río a la ciudad para mitigar este efecto acelerado de calentamiento, en lugar de frenar la sobreconstrucción de viviendas suntuosas que nadie habita. Recordemos que la construcción es una de las actividades más contaminantes desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero. Lo que nos propone el gobierno de la ciudad para enfrentar la crisis climática es que busquemos algún banco en alguna plaza y si tiene sombra, mucho mejor. Bien. Ese es el estado de la cuestión ahora que comienzan las altas temperaturas. Esperemos poder frenar la subasta de estas 8 hectáreas del parque de la ciudad. Veremos si la justicia está a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que plantea nuestra Constitución, el Plan Urbano Ambiental, el Acuerdo de Escazú, que es el acuerdo regional que establece que debe haber consultas en todas las temáticas ambientales. Argentina forma parte de ese acuerdo y logramos frenar esto que es un disparate en términos ambientales, sociales y urbanos, por supuesto.
Tengo dos cosas para decirte, Eva. La primera es que esto de los refugios climáticos lo tendríamos que haber insertado en ese microsegmento que tenemos nosotras, que compartimos, que es las fantasías animadas de Jorge Macri, ¿no? O sea, sí, me parece... Abandonamos ese segmento y tenemos que recuperarlo. No, totalmente. La verdad que estaría en el top 10, pero seguro, de las fantasías animadas de Jorge. Estoy realmente estupefacta. Refugios climáticos, googlealos, buscalos y encontrar el refugio que está cerca de tu casa. Te vas a sorprender. Yo la verdad es que hice ese ejercicio y no podía creer lo que leía y lo que encontraba en el mapa de refugios climáticos. No, la verdad, era una vergüenza. Pelo, claro, es una tomada de pelo de la ciudadanía total, pero voy a dejar mi indignación corrida por un segundo para preguntarte, en términos de esta presentación que hicieron contra la venta de las 8 hectáreas del Parque de la Ciudad, ¿cuándo deberíamos tener noticias de parte de la justicia para saber cómo sigue y cuándo en todo caso hay que ir a hacer un cacerolazo o algo por el estilo en las puertas de los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires? Mira, la presentación fue ayer. La verdad que tendríamos que tener noticias hoy o a lo sumo la semana que viene, porque es una acción de amparo con una medida cautelar, claro, para justamente frenar de manera urgente esta subasta, este remate. Esta presentación la hizo el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Pero, insisto, esperamos que la justicia esté a la altura de las circunstancias. Y retomando esta idea, ¿no?, de las fantasías animadas de Jorge Macri, en ese foro corresponde que diga: había dos proyectos que habían presentado en la legislatura en este foro de lucha contra el cambio climático. El primero era suspender recitales al aire libre si hay alerta meteorológica. No sé qué mente genial se le ocurrió esta idea tan buena. Imagínate que es una obviedad. Si hay un recital al aire libre y hay alerta meteorológica, es una obviedad que no puede hacerse. Bueno, pero lo presentaron, juro que lo presentaron. Y el siguiente proyecto tiene que ver con ir reemplazando progresivamente el parque automotor de la ciudad por autos híbridos eléctricos. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires 400.000 personas no acceden al agua potable, ¿no? Entonces, la verdad que hubo un poco de indignación en el foro cuando escuchábamos estos anuncios y sobre todo cuando la tarea con papel glacé y un mapa de la ciudad era ir marcando dónde teníamos cerca de casa algún banco que funcione como refugio. Pero bueno, tenemos que volver a reeditar ese segmento que la verdad estaba buenísimo. Sí, totalmente. Bueno, nos encontramos en 15 días y tal vez ahí podemos agregar algo a nuestro segmento. Eva, ¿qué te parece? Me parece una idea bárbara. Nos encontramos entonces en 2 semanas. Hablamos con María Eva Koutsovitis, ingeniera civil, investigadora e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Abrazo grande y buen fin de semana, Eva. Abrazote enorme y buen fin de para todos y todas.